Aunque enormemente transformado, el Imperio bizantino que cayó mediado del siglo XV era el heredero del Imperio romano, que había sobrevivido al ataque que sucumbiera en finales del siglo V. Durante la segunda mitad de la Edad Media había atravesado un sinfín de avatares y de su antiguo esplendor quedaba poco ya en el siglo XV, pues había sido asaltada por los cruzados y por los ataques procedentes de los estados musulmanes en Oriente Próximo y el norte de África, ante los que la cristiandad occidental había permanecido indiferente. Mediado el siglo XV, el poder bizantino estaba en su punto más bajo, mientras el otomano se encontraba en su tramo ascendente. Los turcos estaban gobernados por un sultán que contaba con un temible ejército de genízaros, cuerpo militar compuesto por guerreros que habían sido entrenados desde muy tierna edad para la guerra. Constantinopla, cruce de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, principal puerto marítimo en el Mediterráneo oriental y el Mar Negro y puerta de entrada a Europa, era un objeto obvio para la expansión otomana. La chispa la encendió la pretensión de Constantino XI en 1451 de que el sultán Mehmed II pagase un tributo por la manutención de un pariente retenido en Constantinopla. Enseguida los ultrajados turcos comenzaron los preparativos para la guerra y los bizantinos hicieron también lo propio. Esta vez sí acudieron tropas procedentes de la cristiandad occidental, genoveses, napolitanos, venecianos y de los estados papales, pero que apenas sumaron un puñado que añadir a los poco más de 5.000 bizantinos que el emperador fue capaz de reunir. Mehmed II, por su parte, concentró unos 100.000 hombres fuertemente apoyados por una numerosa y poderosa artillería. Los turcos, además, amenizaban el asedio con miles de tambores y trompetas que no dejaron de sonar durante todo el sitio. Para estimular el ya de por sí exaltado ánimo otomano, Mehmed II había prometido nombrar gobernador a aquel que coronase primero la muralla y 3 días ininterrumpidos de pillaje y botín al resto de sus tropas. Seguros de su poder, los turcos comenzaron el asedio el 6 de abril de 1453. Prevenidos, sin embargo, de lo que les esperaba, los bizantinos se defendieron exitosamente en las primeras etapas gracias a sus fortificaciones. Las defensas constaban de 3 gruesos anillos de murallas con fosos muy profundos, algunos de hasta 70 metros de profundidad. Los 2 primeros ataques turcos, uno por mar y otro por tierra, fueron repelidos. Los ataques que se sucederían durante las semanas posteriores tuvieron el mismo fin. No faltaron truculentos episodios mutuos de decapitaciones masivas de prisioneros. Los bizantinos contrarrestaron con éxito mediante arriesgados golpes de mano los diferentes intentos otomanos de tomar la ciudad. Intentaron estos penetrar bajo las murallas mediante galerías subterráneas, pero fueron neutralizadas por los defensores. Para la segunda mitad de mayo, unos y otros parecían estar llegando al límite de sus fuerzas. Los otomanos cuestionaban los métodos del sultán, impotentes ante las defensas enemigas, los bizantinos llegando a sus últimas reservas de sacrificio. Acuciados unos y otros, Mehmed propuso a Constantino perdonar las vidas de los bizantinos si estos se rendían, y en vista de que éste no aceptaba, se avino a un arreglo en forma de tributo, pero los bizantinos habían agotado sus reservas de dinero y no podían afrontar el pago del tributo alguno. El 28 de mayo fue día de descanso en el campamento otomano. Lo que había de ser el asalto final comenzaría al día siguiente. Los augurios del sultán le habían asegurado que el 29 de mayo sería un día nefasto para los cristianos, y a su vez estos estaban atemorizados por un eclipse lunar que había tenido lugar 4 días antes y por la destrucción de un icono de la Virgen María. Alrededor de las murallas de Constantinopla de pronto se hizo el silencio. Los tambores, las trompetas, los cañones, el trasiego de hombres, bestias y armas, todo cesó. Los defensores, para darse ánimo, hicieron sonar las campanas de la ciudad todo el día. En Santa Sofía se celebró la última ceremonia religiosa a la que acudieron el pueblo y el emperador. Cuando tras varias horas de forcejeo los turcos finalmente asaltaron la muralla, una puerta medio abierta en la muralla permitió la entrada de los genízaros. La retirada del comandante genovés Giovanni Giustiniani siguió el destino de Bizancio. Poco después, Constantino moriría en combate. La tarde del 29 de mayo de 1453, el sultán Mehmed II entró en Constantinopla, a la que haría capital de su imperio. Símbolo del nuevo tiempo, Santa Sofía sería convertida en mezquita.
Si algún combate fue una constante durante el siglo XVI, ese fue el que la monarquía Habsburgo mantuvo contra los turcos, en el caso español hasta el siglo XVII, pero que se prolongó en el austríaco hasta comienzos del siglo XX. Los austrias centroeuropeos combatieron sobre todo en tierra, en la zona balcánica y en las llanuras húngaras. Los hispanos lo hicieron en el Mediterráneo, porque el avance turco ofreció esa forma de pinza, tratando de expandirse por todo el continente europeo. Durante la segunda mitad del siglo XV y los comienzos del XVI, los turcos acabaron primero con los restos del Imperio bizantino y luego desafiaron el poder marítimo de las repúblicas italianas en el Mediterráneo oriental, Génova y Venecia. Para entonces, el cristianísimo rey francés, pues ese era su tratamiento desde comienzos del siglo XV, se había aliado al poder otomano por razones geopolíticas, el debilitamiento de su enemigo el emperador Carlos V. De modo que cuando los turcos comenzaron a asomar por el Mediterráneo occidental, apoyados desde las guaridas que los piratas berberiscos disfrutaban en el norte de África, combatir su presencia se convirtió en una prioridad para el emperador Habsburgo, que además era el rey de España. En 1535 Carlos tomó Túnez, arrebatándoselo al pirata Barbarroja, pero 6 años más tarde fracasó ante Argel y 20 años después, en 1560, en los Gelbes, la victoria volvió a sonreír a los otomanos. En 1565 los españoles socorrerían Malta ante el acoso turco, pero la acción de los piratas no daba tregua. La alarma sacudió a los cristianos cuando Chipre fue conquistado por Selim II en 1570, una isla que había resistido al asedio musulmán desde hacía casi un siglo. Entretanto, piratas y otomanos promovían la rebelión morisca en España, desatando una dura guerra de 3 años. La pérdida de Chipre movió a Venecia a pedir la creación de la Liga Santa, a la que el Papa se apresuró a unirse y más tarde lo haría Felipe II. Tras este, Génova, la Orden de Malta y el Ducado de Saboya. Juntos retaron y vencieron al turco en Lepanto en octubre de 1571, en un encuentro decisivo, por lo que tuvo de freno de la expansión otomana. Encabezada la armada por Juan de Austria, hermano bastardo del rey español, la Liga Santa sumó unas 230 embarcaciones, una cifra algo inferior a la que los turcos reunieron. Quienes verdaderamente dirigieron las operaciones fueron los generales españoles Farnesio, Requesens, el genovés Andrea Doria y sobre todo don Álvaro de Bazán, que hizo prevalecer el mejor armamento cristiano y la mayor capacidad operativa de la armada. Cierto que unos años más tarde caería Túnez en manos musulmanas, pero el equilibrio ya no se alteraría sustancialmente. La del Mediterráneo fue una lucha sin cuartel que se prolongó todavía durante décadas, pero los otomanos ya no volverían a representar el peligro que hasta entonces habían constituido en esa región del mundo. Aunque nacido en Granada, Álvaro de Bazán descendía de una familia de orígenes vasco-navarros. Su padre, un insigne marino del mismo nombre, estuvo al servicio del rey Carlos I durante la Guerra de las Comunidades y más tarde en la conquista de Túnez, mientras que ya su abuelo se había distinguido en la Guerra de Granada contra los nazaríes. De muy joven, nuestro Álvaro de Bazán estuvo presente en la victoria de Muros sobre los franceses, en 1543, ya que pese a contar con apenas 17 años, estaba avezado en las artes de la mar, pues su padre hacía que le acompañase en sus expediciones náuticas desde 5 años atrás, cuando solo contaba 12. Aunque desde su más tierna infancia gozó del favor real, lo cierto es que pocas veces este estuvo más justificado. Con 28 años ya era capitán general de la Armada y para entonces, encargado de salvaguardar la flota de Indias, había derrotado repetidas veces a los piratas franceses, ingleses y berberiscos. Durante largos años sirvió en el Mediterráneo, que era la región más amenazada por los piratas y los poderosos turcos. En el norte de África se alternaban los éxitos con los fracasos y en 1560 había tenido lugar el desastre de los Gelbes. Cuando los otomanos trataron de tomar Malta y esta resistió, Felipe II envió a Álvaro de Bazán a combatir a Pialí Bajá, el vencedor de los Gelbes, al que derrotó en 1565. A continuación despejó las costas italianas de la presencia de los temibles turcos, que no cesarían en sus intentos de completo dominio del Mediterráneo. La lógica consecuencia de esta pugna fue la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571, en la que don Álvaro desempeñó un papel crucial, decantando la batalla del lado cristiano en los momentos más comprometidos. Después, ayudó en la conquista de Túnez con la flota de don Juan de Austria. En 1580 comandó la armada que penetró en el estuario del Tajo frente a la flota del prior de Crato, que aspiraba a evitar la coronación de Felipe II como rey de Portugal.
Pero el pretendiente portugués no se arredró y con la ayuda de Francia armó una gran flota para mantener sus derechos a partir de la resistencia de la isla de Terceira, una de las Azores y único territorio que se había negado a acatar la soberanía del nuevo monarca español. La victoria de don Álvaro de Bazán fue completa frente al ejército franco-portugués. Entretanto, se agudizaba la enemistad entre España e Inglaterra, y don Álvaro proponía a Felipe II emprender una expedición que conquistase el reino de Isabel I. Aunque el monarca Habsburgo se mostró en principio reticente ante la idea, terminó finalmente por ceder en vista de los preparativos ingleses de apoyar a los rebeldes en Flandes. Al mismo tiempo se conocieron las intenciones de Londres de enviar a Drake a saquear la península ibérica, y un objetivo más fácil ahora que las extensas costas portuguesas debían ser protegidas, lo cual volvía la operación más urgente. Esa urgencia provocó graves desavenencias entre don Álvaro y Felipe II, quien fue arteramente convencido de que el marino trataba de evitar la operación a toda costa. Algo de verdad había en ello, sin embargo, por cuanto don Álvaro juzgaba poco adecuada la flota con la que se contaba para tal empresa. Enojado, el monarca decidió prescindir de su mejor hombre, a quien llegó la notificación en el lecho de muerte 5 días antes de expirar el 9 de febrero de 1588 en la capital lisboeta. Una vez desmantelado el Imperio Otomano tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia impusieron su hegemonía en el Oriente Próximo. Egipto era un protectorado británico y Londres también se había hecho cargo de Palestina, Jordania e Irak, mientras a Francia le habían sido entregados Líbano y Siria. A esto había que añadirle el Magreb, Marruecos, Argelia y Túnez en manos de Francia. Solo la Libia italiana y la pequeña franja española del norte de Marruecos se escapaban allí al control franco-británico. Por todo esto, en el mundo musulmán existía un intenso rechazo a las dos grandes potencias coloniales. La declaración Balfour, la promesa británica de hacer de Palestina un estado judío, añadía más leña al fuego. Entre los musulmanes y sobre todo en el mundo árabe, Alemania despertó una esperanza de liberación. Sin embargo, varios factores impidieron que esas esperanzas se concretasen. En primer lugar, la alianza del Tercer Reich con Italia, que tenía intereses en el norte de África. Hitler dejó la dirección de la política árabe en manos de Italia. Además, su conocida anglofilia impedía a Hitler llegar hasta las últimas consecuencias en su lucha contra el Imperio Británico. Por otro lado, el interés de Alemania radicaba más en los países musulmanes no árabes como Turquía e incluso Irán. Y por último, la política nazi de emigración de los judíos a finales de los años 30 y primeros de los años 40 conducía a que aquellos se asentasen en Palestina, a la que consideraban su tierra, que era lo que los árabes estaban tratando de evitar. Hitler se mostró en numerosas ocasiones favorable al Islam, sobre todo por lo que tiene de religión guerrera y por prometer el paraíso a quien muera en combate por la fe. Pero jamás tomó la decisión de convocar a los musulmanes o a los árabes a una lucha conjunta contra los enemigos comunes. Algunos jerarcas nazis sí visitaron países musulmanes, como Baldur von Schirach, que lo hizo en 1937 a Irak, Turquía, Siria e Irán, o en 1939 Goebbels a Egipto. Las relaciones entre árabes y nazis se aproximaron mucho a partir de entonces. En noviembre de 1941, cuando la guerra amenazaba con prolongarse peligrosamente, Hitler recibió en Berlín al gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, árabe palestino de fuertes convicciones antisionistas, que trató de que Hitler apoyase públicamente la lucha árabe en Palestina, aunque no lo consiguió. Sin embargo, al-Husseini promovió la recluta de voluntarios musulmanes en los Balcanes para combatir en las Waffen-SS. Se formó la división Hansar, la 13ª, y más tarde algunas otras unidades, como la Skanderberg, la 21ª de voluntarios albaneses, o la Cama de efectivos menores. A estas divisiones hay que sumarles 1 millar de azeríes y un algo más nutrido contingente de unos 8.000 musulmanes tártaros. Del norte de África existió una unidad conocida como Kodat, compuesta por unos 3.000 soldados tunecinos, argelinos y marroquíes. Se formó también, esta vez en la Wehrmacht, una legión árabe libre que sirvió más a fines propagandísticos que de combate y cuyos efectivos nunca pasaron del tamaño de batallón.
con la presencia del Afrika Korps en Libia y Egipto en 1941-42 se produjo el momento álgido del nacionalismo árabe. En mayo de 1941, además, los británicos intervinieron para terminar con el gobierno pro-alemán de Al-Gailani en Irak y en agosto depusieron a Reza Pahlavi, Shah de Irán, que pasó a estar ocupado por los británicos y los soviéticos. Desde el punto de vista del eje, no aprovechar la buena disposición del mundo árabe hacia su causa representó la pérdida de una gran ocasión.